Buenas tardes, estudiantes del Instituto Newman, profesor Omar. Quiero presentarles en esta ocasión a un contador algo especial, muy especial. Ha sido mi profesor en otras instancias de estudios superiores. Con usted presento al contador público colegiado Manuel Flores. Muchas gracias. Eh, Gabriel me ha permitido un espacio para poder conversar con ustedes y que me conozcan. Eh, una de las características eh, por las cuales me conoce la mayoría de gente es que no soy un contador usual, y tiene que ver un poco con la visión que tengo yo sobre la contabilidad. Bueno, Manuel Flores, para empezar, ¿de qué manera la contabilidad se hace el pilar más importante para las empresas? La contabilidad brinda la información fundamental para que los diferentes interesados del movimiento de una empresa puedan tomar decisiones. Entonces, los contadores, a través de diferentes operaciones o herramientas o metodología, elaboran esta información que ya sean los accionistas, ya sean el ente recaudador, ya sean los acreedores, ya sean los proveedores, ya sean los trabajadores, entidades financieras y otros, puedan utilizar esa información para que posteriormente puedan tomar algunos alcances en relación a esa empresa. Entonces, el producto del trabajo que nosotros desarrollamos, los contadores, va a servir como insumo fundamental para que finalmente puedan estas personas, algunos le llaman stakeholders, puedan referenciar, puedan establecer, digamos, pautas sobre esa entidad, ¿no? Esa unidad de producción. Y hablando más que todo de un aspecto laboral en la ciudad de Tacna, ¿es recomendable especializarse en la contabilidad de costos? En principio, costos es un concepto que se desarrolla en todos los ámbitos. El reconocimiento o la determinación del verdadero valor de un bien, ya sea en el ámbito fabril o en el ámbito comercial. Algunos incluso lo enfocan en el ámbito de servicios. Es fundamental conocer ello. Ahora, dado el volumen de operaciones, o en todo caso el volumen de empresas que hay en Tacna, hay pocas industrias. O sea, si sacamos de lado las empresas mineras, ¿cierto? Generadores de energía eléctrica, telefonía, etc. Lo demás son muy limitadas, ¿no? El conocimiento o sea, especializarse en costos significaría que uno tendría que estar direccionado a las empresas que anteriormente te mencioné, o sea, empresas que son medianas hacia arriba. No existen mucha costumbre en las empresas medianas para abajo de establecer costos reales, lo cual es un error porque finalmente, al no saber el valor real de un producto o de un bien, finalmente van a desconocer el margen de utilidad que puedan tener las empresas. Y bueno, Manuel Flores, viendo la contabilidad, a la contabilidad como una técnica, como un conjunto de tácticas, ¿qué opina usted acerca de la elusión fiscal? Es un tema muy controversial porque el ente recaudador evita ambos aspectos, ¿no? La ilusión tributaria y la evasión tributaria. La ilusión tributaria es un concepto, es un eufemismo, ¿no? Que se utiliza para poder de alguna forma encontrar un fundamento legal que te posibilite eh, reducir algunos costos tributarios que se puedan generar. La ilusión tributaria es un concepto, digamos, que está al filo del cuchillo, ¿no? O sea, está ahí como si está bueno o está mal, ¿no? Entonces, el concepto ético tendría que estar ahí a la mano, ¿no? La ilusión tributaria, de alguna manera u otra, va a distinguir a unos contadores de los otros, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes salgan al ámbito laboral, van a tener que tomar algunas decisiones que van, digamos, en ese sentido, ¿no?
cómo encontrar formas para poder satisfacer las necesidades que los clientes tienen, ¿no? O sea, necesidades reales, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, o sea, es un concepto que la ética va a tener que, digamos, sustentar, ¿no? No es una decisión muy fácil de tomar. Últimamente el comercio electrónico es una nueva forma de hacer comercio, ¿no? O es un nuevo mercado. Para usted, ¿qué importancia tiene el comercio electrónico? Eh, bueno, toda esta vorágine de la información y el tiempo real, ¿no? Se da, tiene que generar que nosotros en el ámbito contable tengamos que adaptarnos también a ese tipo de operaciones, ¿no? Perú todavía sigue siendo un país muy lerdo en el ámbito del e-commerce, ¿no? Que es el comercio electrónico, ¿no? El- en la medida de que el ente recaudador o el Ministerio de Economía y Finanzas generen las condiciones para que ese comercio electrónico sea más fluido, los contadores también van a tener que estar preparados para poder atender esas necesidades. El sistema tributario, con fundamento normativo, también va a tener que estar listo o preparado para poder atender. El comercio, el e-commerce, es un mecanismo pues, que mundialmente pues, ustedes seguramente conocen lo que es Alibaba, ¿cierto? Amazon y otras grandes empresas mundiales pues, que sustentan sus ingresos a través de lo que es el e-commerce, ¿no? Perú es todavía muy precario todavía ese concepto, ¿no? Bueno, actualmente, ¿considera usted que el Perú se está adaptando de una manera positiva o negativa a esta nueva forma de comercio? Yo creo que se está adaptando, pero no con la velocidad que se necesita, ¿no? Tienen que generar más condiciones para que el comercio electrónico sea más fluido. ¿De qué manera la SUNAT podría fiscalizar a las empresas que venden productos intangibles? Bueno, son dos grandes rubros de impuestos o de regímenes de impuestos que se tienen que observar ahí, ¿no? Tienen que ver, uno es lo que es la renta, o sea, lo que es la afectación que va directamente vinculada con la renta, o sea, la ganancia, y lo que es el impuesto al valor agregado, ¿no? Es lo que en Perú se llama IGB, ¿no? Entonces, eh, en la medida que, si bien es cierto, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Alibaba, cierto que Alibaba te va a vender un bien, por los conceptos tributarios de la no, o sea, de atacar la doble imposición, se debe entender de que en el punto de origen, de donde se origina la transacción de venta, en ese país es donde ya se está afectando el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la ganancia que se denomina en otros países. En el Perú, dado que estamos hablando de la importación de un bien, por ejemplo, esa importación es la que estaría afecta al impuesto al valor agregado o IGB como se denomina en el Perú. Ya, bueno, en el caso de un contribuyente común, al comprar un software de otro país desde la comodidad de su casa, ¿está obligado a declarar y pagar impuestos? A ver, si por ejemplo yo voy a adquirir, se me ocurre un software, a ver, hay que diferenciar si el software va a servir para que yo sistematice, digamos, no sé, adquiere un sistema contable, ¿cierto? Es un software que yo lo voy a utilizar y de alguna manera u otra, al adquirir ese software, yo tendría que estar afecto a ciertos impuestos por la importación de ese bien. Si yo voy a adquirir softwares y esos softwares los voy a vender, ¿cierto? Son como bienes, ¿cierto? Esa afectación tiene que estar directamente vinculada pues, también con el impuesto final a la renta. Pero te vuelvo a repetir que todo ese sistema, todo ese mecanismo de afectación tributaria todavía en el Perú está, no está muy bien enfocado, ¿no? De tal manera que todavía hay muchos vacíos y muchos huecos que los mismos usuarios de los softwares, por ejemplo, lo utilizan sin pagar ningún impuesto.
es la realidad. Y tributariamente, ¿qué recomendación le daría a una empresa que no se decide si comprar mercaderías físicas o digitales? Como por ejemplo en el caso de los videojuegos, ¿no? Bueno, la recomendación ahí tiene, o sea, si decidirse en adquirir o no un software como videojuegos, la recomendación tiene que ver, en principio, en el ámbito tributario. Si vas a adquirir software y lo vas a revender, ya sabes que tienes que estar afecto a impuestos, ¿no? La única decisión que uno podría, en todo caso la recomendación que se debería dar, escapa, digamos, de una forma u otra al ámbito tributario. O sea, uno decide tomar un negocio u otro dependiendo del nivel de rentabilidad que va a tener el producto. O sea, si yo me voy a abocar a vender software de videojuegos, significa que existe un mercado, los márgenes de rentabilidad son los adecuados, entonces lo acepto. Pero si yo, el software, me encuentro con un mercado que hay mucha piratería y que yo voy a salir a vender productos, digamos, originales, la competencia desleal, la informalidad que cunde en nuestro país, probablemente sea uno de los primeros obstáculos para formalizar ese tipo de negocio. Mm, Y bueno, presentando como curiosidad, ¿por qué a nuestro impuesto en el Perú se le denomina IGB y no IVA como en otros países de Latinoamérica? Eh, yo creo que es un error que se considere el impuesto general a las ventas, o sea, la denominación del impuesto que grava indirectamente las ganancias, lo que es el IGB, ¿sí? En el Perú. Creo que es un rezago histórico, ¿no?, del origen de ese tipo de impuestos. O sea, originalmente, el impuesto indirecto a las ganancias se llamaba simplemente impuesto a las ventas, ¿no? Y era así porque el impuesto a las ventas era un impuesto que directamente está vinculado, disculpen la redundancia, con las operaciones de transferencia de bienes que hacía una persona hacia otra, o sea, la venta, sin tomar en cuenta, ¿no?, la adquisición de los bienes, es decir, lo que se llama el crédito fiscal, ¿no? Cuando tú vendes un bien es porque antes lo tienes que haber comprado, lo tienes que haber adquirido. Y cuando lo has comprado, a su vez ya has pagado su respectivo impuesto, ¿no?, ya sea con la denominación del impuesto general a ventas o el impuesto a valor agregado. Entonces, bajo la teoría, o sea, esto es en la evolución histórica del impuesto, en el siguiente paso que se dio en ese tipo de impuestos indirectos, por excelencia impuesto a valor agregado, precisamente lo que se va a afectar, en todo caso, tiene que obtener un valor neto entre el débito fiscal, o sea, el impuesto que tú le cobraste a tu cliente, menos el impuesto que tú pagaste al momento de adquirir el bien. La diferencia es lo que finalmente se tiene que tributar. Por eso que el débito menos crédito fiscal es impuesto a pagar. De ahí de que la teoría, gran parte del mundo, la teoría tributaria, ha tenido un buen acierto de denominarlo a ese tipo de impuestos como impuesto al valor agregado, porque está afectando a la diferencia entre lo que tú compraste menos lo que tú vendiste, o mejor dicho, a lo que tú vendiste menos lo que compraste es la diferencia, o sea, el valor agregado, lo que va a estar afectado con este impuesto indirecto. Lo correcto debiera ser impuesto al valor agregado. Para finalizar, ¿realmente las NIF tienen una alta importancia en el proceso contable? ¿Es obligatorio para todo estudiante aprender cada una de ellas? Sí, sí es obligatorio. En principio porque al ser normas internacionales de información financiera, esto te va a dar a ti la oportunidad, o sea, al adquirir el conocimiento, de poder aplicar esos conceptos en cualquier parte del mundo. Bueno, es decir, en aquellos países que son gran parte del mundo, que han suscrito, ¿no?, digamos, o que han adscrito a su normatividad las normas internacionales de información financiera. Entonces, si tú no las conoces, y por ahí que se te ocurre ir, por ejemplo, a Chile, que está muy cerca, y no conoces las NIF, vas a arrancar de cero. Si ya tú tienes el fundamento, la base de las NIF, vas a poder, digamos, aplicar tus conceptos contables, términos doctrinarios,
en cualquier parte del mundo. Y porque más aún ahora, ¿no? Que somos, deben tender a ser ciudadanos globales, o sea, no circunscribirse solamente pues, a lo pequeño que están, ¿no? Tienen que pensar en más allá, ¿no? Entonces, la información, la construcción de un estado financiero bajo los principios del NIF te va a permitir que tus estados financieros pues, sean globalizables, o sea, que puedan ser observados en cualquier parte del mundo. Entonces, si tú no aprendes las NIF, ¿en qué va a devenir? En que vas a ser, digamos, un simple contador, digamos, de una ciudad tan pequeña como la nuestra, ¿no? Muchísimas gracias, contador público colegiado Manuel A Flores. usted. Gracias por esta entrevista. Muy bien. Gracias. Eso ha sido todo, estudiantes del Instituto Newman. Gracias.